Ya, está bien. Ya empecé a grabar. Ya. Buenas noches, señor César. Buenas noches, compañeros. Ya, mi nombre es Edith Úrsula Sonco Nacho, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Hoy en esta entrevista queremos obtener mayor información en el área de recursos humanos. Para ello, ¿nos puedes brindar mayor información sobre la organización de la empresa? Bueno, haré mi primera pregunta. ¿Nos puedes brindar acerca de usted? A ver, ¿qué tal? Como tal, bueno, yo soy el jefe de recursos humanos y gestión del talento humano de la empresa Linames. Bueno, la empresa Linames como tal es un laboratorio que se encarga de producir, fabricar, bueno, almacenar y también de la parte comercial, ¿no? De dispositivos médicos. También hacemos el tema de la importación de los mismos para poder procesarlos como producto terminado, ¿no? Como tal, dentro del organigrama que podemos encontrar en la empresa, tenemos, digamos, diversas áreas. Una de ellas es el área de recursos humanos o gestión del talento humano. Otras áreas que pueden incluir dentro de este tipo de laboratorios vienen a ser las áreas de logística, las áreas de contabilidad, las áreas de control de calidad, la dirección técnica y de igual manera la parte de almacenes, ¿no? Como tal. Pero bueno, hoy vamos a hablar más que nada de la parte en la que nos desarrollamos, como el área de recursos humanos, en la cual tiene diversas tareas, ¿no? Una de ellas y la más principal es el tema de conocer y tratar, digamos, de tener más llegada al personal con el cual se elabora en la empresa, ¿no? De igual manera, otra función principal es el tema de las planillas, el pago de haberes, de tal manera en la que al contribuyente o al colaborador se le pueda pagar de manera puntual y se le pueda pagar de manera eficaz, ¿no? Siempre y cuando cumpla con algunos parámetros con respecto, digamos, a las asistencias o el tiempo de las horas laboradas por semana, según la Ley General del Trabajo como tal. ¿No? De igual manera, que más lo que hacemos otras funciones es la captación de personal y la retención del mismo, ¿no? Mediante diversas técnicas o tareas diversas, como de repente viene a ser el tema de, bueno, evaluación constante, capacitación, tratar de darle un mayor, digamos, importancia y valoración al mismo, como tal, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo está laborando usted en la empresa? En esta empresa, como tal, ya llevo elaborando 3 años y bueno, básicamente casi ya llevo 6 a 7 meses como jefe del área de recursos humanos. Básicamente, al ser una nueva gestión, estamos implementando nuevas cosas, ¿no? Debido a que hemos encontrado varias problemáticas en todo el personal, debido a que nosotros trabajamos con alrededor de casi 150 a 200 personas dentro del laboratorio. Entonces me imagino, como ya se pueden dar a entender, es un universo total de pensamientos y diferentes tipos de personas que día a día se acercan a nuestras áreas para darnos diferentes tipos de quejas, problemas, y todo eso es lo que estamos captando ahora, ¿no? Tratando, digamos, de mejorar para que, digamos, la empresa se encuentre en un buen clima laboral, que es otra de las metas que como jefe de recursos humanos o el área de talento humano también tiene, ¿no? Generar un buen clima laboral en estas diversas áreas que ya se mencionaron previamente. Ah, qué chévere. Sí, ¿y de qué manera usted elabora el perfil de puesto, ya que está elaborando un buen tiempo en la empresa, ¿no? ¿Puedes explicar acerca de perfil de puesto? Ya. Vamos a hablar de repente un ejemplo claro. Estamos hablando de un perfil de una asistente administrativa, ¿no? Digamos que dentro de estos perfiles administrativos, de un asistente administrativo, nosotros como tal, ¿qué tratamos de captar para este personal? ¿No? Digamos que, a ver, nosotros primero nos elaboramos en la parte técnica. Esa es la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos en una parte técnica para un asistente administrativo? Lo principal es que sepa la parte, digamos, contable, un poco, que tenga conocimiento de estos temas, debido a que acá como asistentes administrativos se encargan también del armado de planillas,
¿no? Para ver el tema del pago de haberes, como se mencionó hace un momento. De igual manera, dentro de lo demás, se trata de que este personal tenga habilidades blandas, las cuales son de repente comunicación efectiva, que tenga de repente capacidad de liderazgo o que tenga también facilidad de palabra o locuacidad para que pueda, digamos, tener conversación y llegada a las personas que se acercan a nuestra área para, digamos, darnos a entender o darnos a conocer cuál es la problemática o de repente algún planteamiento de nuevas eh, digamos, soluciones o nuevos, digamos, planes que puedan tener para con su área, ¿no? Tanto la parte, digamos, como los asistentes, como las jefaturas, que siempre como tal se trata, digamos, de captar esas ideas que a posible sí se pueden implementar, ¿no? Porque básicamente somos como una esponja también en la empresa. Correcto. Este, Cuéntenos un poco más cómo está formado el organigrama de las áreas de la empresa. Ah, ok. Bueno, dentro del organigrama general de la empresa, nosotros tenemos una gerencia general, ¿no? Bueno, esta gerencia general básicamente está, bueno, por encima de todo y por debajo nos subdividimos en diversas áreas, ¿no? Tenemos, como les mencioné hace un momento, el área de logística, el área de gestión o recursos humanos, el área de, bueno, la dirección técnica, también tenemos el área de calidad y tenemos el área de producción también, ¿no? Cada una de estas áreas como tal cuenta con su jefatura y también cada uno cuenta con sus asistentes que tienen un perfil digamos, específico para cada uno de estos puestos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de producción y control de calidad contamos con químicos farmacéuticos. Y estos químicos farmacéuticos como tal se adecúan a un tipo de perfil, como también igual sus asistentes, ¿no? En la parte de contabilidad, tal y como su nombre lo dice, nosotros pedimos personal que sea afín a estas carreras, ¿no? Pueden ser, digamos, estudiantes de administración, economía, pueden también ser contadores netamente, ¿no? Igual para los asistentes, ¿no? En los cuales, digamos, dentro de cada una de las líneas pueden hacer un tema de crecimiento, lo que le llamamos el crecimiento vertical, ¿no? Empezar desde la parte baja del asistente hasta llegar a una posible jefatura más adelante, ¿ya? También evaluamos de repente verticalidad, que se evalúa en esta parte, que de repente como tal un asistente, digamos, del área contable cuente con un perfil que no sea para esta área, sino que sea para el área de repente de recursos humanos como tal, ¿no? Entonces evaluamos esos tipos de cambios que hay entre cada uno, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y cuáles son los perfiles que requieren para el puesto de asistente administrativo? Bueno, justo estaba mencionando eso antes de tu anterior pregunta. Ya, Eh, para una parte del asistente administrativo, digamos, ¿no? Pedimos un estudiante como tal de la carrera de administración, como también puede ser un estudiante de economía o un estudiante de finanzas como tal, ¿no? Las cuales, como les mencioné, tiene que tener ciertas características técnicas como tal, ¿no? El armado de repente hasta incluso de un conocimiento como tal de inglés, también un conocimiento un poco técnico de repente hasta de la normativa vigente que se tiene, ¿no? Porque como tal estamos hablando de la Ley General del Trabajo, la cual nosotros como tal tenemos que ceñirnos para que sea el cumplimiento tal cual, digamos, el trabajador se pueda acoplar, ¿no? ya, Ujú. Ahora, de repente, como, digamos, como requisitos básicos son los que acabo de mencionar, ¿no? De repente, unos requisitos secundarios como tal es el conocimiento de ciertos tipos de programas o de repente algún tipo de, digamos, habilidades adicionales que puedan tener, ¿no? Ciertas certificaciones que pueden tener, güey, en algunos como es casos, ¿no? el Excel avanzado, Gorro Claro, avanzado, si hablamos de ¿no? ofimática, sí podemos hablar, ¿no? Que de repente acá requerimos personal que tenga un conocimiento de Excel intermedio como tal, ¿no? Porque básicamente en ese nivel de Excel ya estamos hablando del armado de tablas de macros, tablas dinámicas, en las cuales, digamos, facilitan, ¿qué pasa? El armado de las planillas nuevamente, ¿no? Como tal. ¿No? Claro, Ahora, otro punto principal también es las capacidades que puede tener este personal, ¿no? De repente un tipo de capacidad organizativa. ¿Por qué? Porque básicamente se pide que cada persona o cada personal que ingresa se tiene que tener bajo un archivo. Entonces a esta persona se le tiene que armar todo lo que nosotros le llamamos un legajo o un archivo de personal, en la cual adosamos su hoja de vida, adosamos de repente algún tipo de problema de salud que pueda tener y también de repente si es que se tuviese alguna capacitación,
se tiene que adosar también las certificaciones que tiene, las constancias, entre otras, ¿no? Y Claro. vamos así archivando de manera constante a un largo periodo de tiempo en lo que el personal de repente se puede quedar a laborar acá, ¿no? Y también se toma como de repente un potencial a que de repente a futuro pueda volver a reintegrarse a la empresa como tal, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los idiomas básicos que requiere usted para que un postulante, ¿no? Que para cuando postula, ¿no? Que tenga, ¿no? ¿Qué idiomas? Bueno, ahorita de momento estamos con el tema de que al menos cuente con el inglés básico completo, Ah, debido a que, digamos, dentro de todo hay documentación o hay algún tipo, digamos, de documentos más que nada, ¿no? Que pueden venir en idioma inglés y todo, y se requiere al menos la parte de la lectura como tal, ¿no? Muy pocas veces, de repente en el área de recursos humanos, se tiene contacto con personas que sean bilingües o todo, ¿no? Yo lo digo más o menos por experiencia un poco al momento de ver estas cosas, pero con el pasar del tiempo sí se requiere, ¿no? Que mientras uno más va avanzando en esta línea de carrera, hasta, digamos, llegar a la parte de jefatura, sí se pueda dominar un segundo idioma como tal. A eso también súmenle que casi la mayoría de universidades ya creo al finalizar la carrera, creo que también les piden que tengan un inglés básico o hasta cierto nivel de intermedio finalizado, como requisito también, ¿no? Entonces la mayoría de postulantes que son asistentes y todo, ya cuentan con un conocimiento mayor al básico, ¿no? Requerido. gracias. Ujú. A ver, ¿otra pregunta o alguna otra duda de repente? Sí, bueno, mi pregunta sería, al ingresar los colaboradores son instruidos por sus jefes de área o, o usted o quién los instruye a los colaboradores. Ya. Como parte de esta nueva medida, como le mencioné, bueno, somos nuevos, o al menos la nueva gestión que tenemos ahorita, ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros hemos creado un plan de capacitación general que básicamente no existía antes, ¿no? Antes se hacía la captación de personal, el personal ingresaba y el primer día que ingresaba ya estaba en cancha haciendo las tareas que según su jefe le mencionaba, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahora, no? Que la persona que ingresa al área como tal reciba una capacitación sectorizada. ¿A qué me refiero con esto? Ingresa un personal nuevo, ¿no? Digamos, un personal X que sea, digamos, del área contable. Este personal del área de contabilidad recibe una capacitación en cada una de las áreas de la empresa, ¿no? En el área de recursos humanos, en el área de producción, en el área de logística, en el área de licitaciones que también tenemos, en las áreas de los almacenes como tal. ¿Para qué? Para que la persona se empape con todo el conocimiento general de la empresa y digamos que ya pueda, digamos, tener un conocimiento de cómo es la realidad de cómo se trabaja y cuáles son todas las áreas que engloban. De tal manera que también con este tipo de capacitaciones integramos más al personal frente a las otras áreas, para que más o menos ya tenga algún tipo de conocimiento y que a la hora, digamos, de que se le mande algún otro tipo de funciones, este personal ya pueda, digamos, conocer, ¿no? Ah, la persona de acá me puede ayudar con esto, esta persona me puede apoyar con esto, y así en diversas tareas, ¿no? Entonces, de momento, estamos aplicando eso, ¿no? De igual manera, también estamos hablando con la parte de gerencia para que nos incluya de repente una parte de fondos para poder hacer capacitaciones externas, porque ya que bien, digamos, al ser nosotros un laboratorio, bajo ciertas certificaciones, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Ya un programa de capacitaciones internas dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, cada área, cada una de las áreas recibe una capacitación exacta y bueno, ¿no? Como les menciono, ahorita se está buscando el tema de capacitaciones externas para personal que nosotros vemos que tiene de repente un mayor potencial, ¿no? De repente un asistente administrativo, mandarle a clases avanzadas de Excel como tal, para que pueda desarrollar mucho mejor sus habilidades y de repente este personal pueda desarrollarse mucho mejor en la empresa e ir ascendiendo, ¿no? Darle mucha más responsabilidad. Claro, o los mismos jefes también, ¿no? Como, no sé, unas clases de liderazgo por Ah, psicólogos, ¿no? Claro, ahí digamos dentro de la parte, justo esa parte que mencionas de la parte psicológica es importante también para nosotros en la empresa, porque dentro de nuestra área como tal, justo estamos en la implementación de un departamento de psicología, ¿no? Este departamento de psicología como tal nos ayuda, o al menos en lo que estamos buscando, ahorita lo estamos tercerizando, pero al menos con lo que ya vamos viendo, ya tenemos un perfil adecuado, ¿no? Porque básicamente nosotros necesitamos que el personal que ingrese
pase por estas evaluaciones psicológicas como tal, ya que al momento de captarlos o al momento de hacer su primera entrevista a la parte técnica, nosotros también tenemos que tener en cuenta la parte del cómo se encuentra la persona psicológicamente hablando, ¿no? O sea, tenemos que ver cuáles son las capacidades mentales que tiene, si es que de repente tiene algún tipo de problema, no problema mental por si acaso, sino algún tipo de repente de problema con respecto a comunicación, o de repente algún tema de repente bueno, no más que nada un tema de comunicación, ¿no? Porque a veces se busca que el personal que ingresa sea un poco comunicativo, porque muchas veces se quedan callados ante algún tipo de problema que pueda pasar, ¿no? O que de repente no sufra de estos problemas que nos envuelven ahora, que son ansiedad o ligera depresión, como tal, ¿no? O estrés también, ¿no? Claro, o el estrés también, ¿no? ¿Qué tanto puede aguantar la persona la presión de trabajo? ¿Hasta qué punto se le puede presionar? Toda esa parte engloba la parte psicológica, ¿no? Y al menos eso es lo que estamos tratando de implementar y captar ahorita, para, digamos, tener ese plus de que nuestro personal se encuentre en un ambiente sano al momento de elaborar y también antes de ingresar, ¿no? Claro, entiendo. Cuando usted menciona el tema de captar al personal o ¿cómo se llama? El área de reclutamiento, ¿qué cualidades tiene que tener esa persona para que pase la entrevista o pase el filtro, ¿no? Ah, te refieres a la persona que va a ingresar, ¿cierto? Al postulante. Claro, Claro. el Bueno, postulante. primero que nada, tiene que tener alta adecuación a lo que vendría a ser la hoja de vida o al menos la ficha inicial que nosotros lanzamos como postulación, ¿no? Porque digamos, ¿no? Nosotros pedimos una persona que sepa o pedimos un personal que sepa Excel a nivel intermedio y de repente la persona que ingresa no maneja, cosa que vemos todos los días, ¿no? A veces uno coloca la convocatoria, postulan varios y ahí es donde nosotros vamos filtrando y hacemos una primera selección, ¿no? De repente de unos 200, 300 currículums solamente captamos unos 20 o 30, un 10% más o menos del total, y este total es, digamos, llamado a entrevista como tal, ¿no? Entonces, dentro de esta entrevista se les hace venir tanto con su currículum documentado y que nos compruebe básicamente que tengan alta capacidad frente a nuestra necesidad de personal, ¿no? De igual manera se le evalúa la parte actitudinal. Tal como les mencioné, tenemos esta leve implementación del departamento psicológico, en donde también ciertas características influyen mucho, ¿no? Porque de repente yo puedo contratar una persona que sí se adecua técnicamente, pero psicológicamente no se encuentra listo para poder tomar estas tareas como tal, ¿no? Entonces, en toda esa parte influye el tema de la selección de personal, ¿no? Entonces, de estas 30 personas, solo unas 10 pasan el filtro final y es donde nosotros ya hacemos la selección, donde tomamos, por así decir, el riesgo de contratar a esta persona y qué tanta proyección a futuro puede tener también, ¿no? Mm, bueno, otra pregunta sería, cuál es la forma más eficaz de resolver sus conflictos o problemas que ha tenido dentro de la empresa? Wow, ya. Esa pregunta, ahorita que estamos con este tema de que todas las personas se están viniendo a quejar más ahora que estamos cambiando de jefatura, básicamente nos ayuda a ver cómo es la realidad de la empresa y qué tanto de repente se ha callado ese tema ahora, ¿no? Digamos que nosotros como tal tenemos una asistente administrativa que trabaja acá con nosotros, que bueno, la agarramos como ejemplo directamente porque sí fue un caso fuerte para nosotros. ¿Qué es lo que pasó? A la señorita la recargaban de tareas tal cual, o sea, le daban más tareas de las que ella podía cumplir, tareas incluso las que su jefe de repente como tal no podía lograr hacerlas y se las cargaba todo a ella, ¿no? La señorita también hacía horas extras, se quedaba, bueno, nuestro horario, digamos, es hasta las 6 de la tarde, la señorita se quedaba hasta las 7, 8 de la noche, 8:30, haciendo el tema de facturación, el tema de las guías, todo lo que vendría a ser el tema del trabajo, y no se le reconocían sus horas extras. La señorita también estaba con estrés. La señorita básicamente se sentía muy cargada de todo el trabajo que se le había dado. A eso le sumamos que al momento de conversar con ella, nos menciona que muchas de estas tareas las tuvo que aprender de manera empírica en la cancha. ¿Por qué? Porque básicamente no estaba adecuada ni siquiera, y no estaba capacitada para las tareas que estaban en ese momento brindándose, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hablar con su jefe directamente y mencionarle que el por qué le había dejado estas tareas
si no estaban adecuadas para su puesto, ¿no? Y muy aparte que eran tareas que tenía que hacer el jefe, no las tenía que hacer ella. Entonces, nosotros, bueno, en compromiso con la señorita, lo que hemos hecho, ¿no? Es poder brindarle alguna capacitación en estas tareas y tratar, digamos, de darle más valoración, porque la queja de la señorita era que básicamente no se sentía valorada en la empresa, sentía que hacía muchas cosas por la misma, pero que básicamente tanto su jefe no, digamos, no recibía ese reconocimiento por parte de su jefe, más bien el jefe le daba más tareas para hacer, y eso era un causal de que ella quería, digamos, renunciar, ¿no? Porque no se sentía valorada como tal y poco capacitada también. Entonces, ese problema nosotros lo hemos captado como un ejemplo claro de cómo podemos de repente retener un personal con estas cosas, ¿no? Porque ahora la señorita al menos se les está brindando cursos, se le está brindando de repente un poco de mejor trato por parte de su jefe y como que el ambiente en su área ha mejorado un poco, ¿no? Ya no hay ese tema de que la señorita se queda hasta tarde, o al menos ya no mucho, ¿no? Como tal. Pero ahora, digamos, ya se siente capacitada para las cosas que se le están brindando, ¿no? Y de repente en un futuro, unos meses, un año podría ascender, ¿no? Porque se le ve como con un potencial de ascensión a la señorita. Y como tal, bueno, respondiendo más a la pregunta, Ok. nosotros resolvemos estos problemas así, ¿no? Afrontando cara a cara tanto al personal, digamos que está a cargo, como al jefe, ¿no? Y otras veces también entre los mismos jefes ocurren estos roces, ¿no? De que hay diferencias de ideas entre Sí. uno y otro, y entonces, digamos, siempre se avisa o se habla de que recursos humanos está abierto para este tipo de conversaciones, limar asperezas como tal, ¿no? Sí, tuvimos también otro ejemplo de los jefes de calidad y producción que paraban discutiendo por X cosas. Pero bueno, luego de conversar entre ellos, se dieron, digamos, a limar asperezas de estos temas, ¿no? Pero ya, al menos, así es como vamos arreglando esa parte en recursos humanos. Mm, ¿Otra está consulta? bien. Bueno, quisiera mm, darle una pregunta, en este caso, que es muy importante de las empresas que contratan nuevas personas. ¿Usted cree que sería un problema la falta de capacitación al personal? No solo lo creemos, sino que también es un hecho. Muchas veces, de repente, como tal, no sé si han podido ver que de repente en varias convocatorias se pide personal que es egresado y se le pide experiencia, ¿no? Entonces es un hecho muy recurrente que tenemos, el hecho de que mucho personal como tal que ingresa no está capacitado para los puestos a los cuales se están postulando. Entonces van aprendiendo, tal y como les mencioné en el ejemplo anterior, del día a día en el trabajo, ¿no? Entonces, esa parte básicamente te hacen una recurrencia de errores, porque si no puedes cumplir la tarea de manera correcta porque no estás capacitado, ya te conlleva un error, ¿no? Y es como una bola de nieve que de repente por hacer una pequeña cosita termina en algo fuerte al final y básicamente es culpa de esa persona porque no estaba capacitada para realizar la tarea como tal, ¿no? Entonces, siempre es bueno que muy aparte de capacitar, bueno, y hago hincapié en esa parte, siempre asegurarse de que el personal sí se encuentre capacitado para esa labor como tal, ¿no? Eh, Tareas como de repente el hecho de armar una planilla, ¿no? El hecho de no saber manejar un programa de ofimática puede hacer de repente que hayan pagos mal hechos, puede haber el hecho de que de repente al personal no se le haga el pago a tiempo, porque de repente ha habido un error a última hora en la planilla justo en quincena, y como tal de repente no se pudo pasar, ¿no? Entonces, al tener que rehacer todo, se causa un pequeño error, un pequeño retraso, y eso hace que toda la empresa de repente no cobre ese día, sino al día siguiente, ¿no? Cositas así de repente, como un ejemplo el que te acabo de dar, engloban que posiblemente refuerce lo que mencionas, ¿no? Que el no capacitarse engloba esto, pero muchas veces también algunas empresas o algunos colaboradores como tal piensan que la misma empresa va a invertir en estas capacitaciones, pero no, a veces también es bueno que de repente uno en lo que va creciendo profesionalmente se capacite de manera constante porque en algún momento van a requerir alguno de estos tipos de habilidades para otro puesto que de repente necesite o desarrolle, ¿no?
Y eso pasa demasiado ahorita, ¿no? De repente hay pocas empresas que al menos capacitan a su personal, o hablamos de empresas nacionales pequeñas, porque si hablamos de repente de transnacionales u otros, si nos comparamos con otros laboratorios, como tal, a veces hasta los mandan al extranjero a hacer capacitaciones, ¿no? Y básicamente es así acá también, ¿no? Entonces, ese es un consejo que siempre se da al área al diverso personal que ingresa acá a laborar, ¿no? Que no solamente se esperancen a que la empresa o se queden con las capacitaciones de la empresa, sino que también busquen capacitarse en otras cosas acorde o afines a su carrera, porque en algún momento eso les puede ayudar para todo. Entonces, usted nos dice que no solo puede capacitarse en la empresa, sino uno como persona tiene que capacitarse en otro lugar, ya sea en autoevaluarse como trabajador y como persona. Claro. ¿Qué es lo que pasa, no? De repente yo quiero ser jefe en un futuro de un área X, ¿no? De repente de recursos humanos como tal, ¿no? Entonces yo me tengo que preparar para ver qué es lo que piden para estas jefaturas, ¿no? ¿Cómo hice, no? De repente me puse a ver cuáles son los requisitos que se piden para poder, digamos, llegar a esta parte o este punto que tengo que manejar. Y entonces yo le di hincapié a estos cursos como tal, ¿no? Entonces, al momento de yo prepararme, igual, como les dije, se arma un archivo y todo el personal, a la hora que, digamos, hay un ausentismo de alguna jefatura, digamos, a ver, ¿quién es el personal que está más preparado para poder ocupar este puesto? Entonces, tú al tener un currículum o al tener, digamos, una preparación constante, ya te acoplas o tienes alta adecuación a este puesto. Y entonces así evitas de repente hacer una captación afuera, sino que simplemente haces lo que vendría a ser una línea de carrera ya dentro de la empresa, ¿no? De repente alguien que estaba como asistente pasa a ser un analista de recursos humanos y de analista pasa a ser un jefe, ¿no? Entonces todo va a depender mucho de cómo se vaya capacitando y cómo sea el crecimiento del personal, ¿no? Porque muchas veces, y nos pegamos a la realidad, no, las empresas como tal no van a capacitar mucho al personal, ¿no? Lo que se trata de buscar, porque a veces los gerentes, los dueños dicen, no, que para qué voy a capacitar, que esto, que aprendan ahí mismo. Pero entonces entra el tema ahí, ¿no? Yo no me quedo con esto, sino que simplemente me sigo preparando, sigo aprendiendo las cosas como tal, ¿no? Porque de todas maneras, el que menos va a tener que seguir aprendiendo y prepararse si quiere subir, quiere tener una mejor vida dentro de todo, ¿no? Claro, a Ujú. ello, ¿no? Quisiera saber cómo usted, ya sea la empresa, cómo realiza su proceso de selección. Ah, bueno, sería casi la misma pregunta que me hicieron anteriormente, ¿no? Básicamente me preguntaron cómo harían o a qué te refieres cuando hacen el proceso de selección. ¿Algún puesto en específico? Claro, bueno, en este tema que usted está buscando, lo que es en el área psicológico, ¿usted qué necesita, no? ¿Qué requiere para que pueda ayudar a su personal? A ver, ¿no? Por ejemplo, bueno, obviamente lo que sí pedí, lo que ahorita estamos adecuándonos a la ficha, digamos, del personal de psicología que estamos pidiendo, es que al menos tenga una parte de estudios, o al menos en psicología organizacional y del desarrollo, ¿no? Dentro de esta parte de la psicología organizacional, ¿qué es lo que se puede observar, ¿no? Cómo es dentro de esta parte de la psicología en cada uno de los puestos, ¿no? Porque no es lo mismo la parte psicológica de un asistente que va a recibir de repente menos presión que a una característica psicológica de un jefe, que básicamente está a la mano con gerencia y otras jefaturas a las cuales va a recibir mucha más presión, va a recibir mucha más tarea, de repente ya tareas en las que tiene que delegar, pero a la par, digamos, saberlas interpretar, ¿no? Ese es uno de los puestos que estamos pidiendo, ¿no? Dentro de que todo, que maneje esta parte. Ya, digamos, no solo un psicólogo, sino que tenga una especialidad en esta parte de psicología organizacional, ¿no? Ese es uno de, digamos, de los requisitos importantes que estamos pidiendo ahorita. De igual manera, que sea crítico, que sea analítico, características un poco ya más de aptitud que de actitud como tal, ¿no? Entiendo. Ok.
Sí, hago otra pregunta. O bueno, aunque también, bueno, hablando un poco de la anterior pregunta que me estabas diciendo, otro de los requisitos es al menos que sepa el tema de la formación de empleados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de la formación de empleados en la parte psicológica, ¿no? De repente una futura persona que va a pasar de un puesto a otro, irlos formando como tal de manera psicológica para lo que se le va a venir dentro de. Ahorita muchas empresas como tal hacen esta parte de la formación de empleados para irlos moldeando, más o menos, ¿no? A los diferentes puestos que van a verse dentro de su línea de carrera, como les mencioné hace un momento, ¿no? De repente tenemos un asistente administrativo que solamente se encarga de hacer tareas sencillas, ¿no? Ahora, este psicólogo como tal, de repente se evalúa que este personal va a subir a ser un analista de planillas o un analista administrativo. Entonces el psicólogo como tal prepara a este personal para que, digamos, pueda asumir los roles de este puesto como tal. Ya, ahora sí. Ahora Eh, sí. Aquí, ya ahora sí. Ya. Buenas noches, señor César. Mi nombre es Cristel. A ver, tengo una pregunta. ¿Usted tuvo algún problema al momento de seleccionar al personal? Ah, bueno, tuvimos un problema hace unos 4 meses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una captación de personal, siempre es bueno tener de repente un backup del mismo. Tuvimos un tema con el jefe de producción, que básicamente, bueno, renunció al anterior y nosotros lanzamos una convocatoria, ¿no? Entonces, a la hora de esta convocatoria como tal, escogimos a una persona, hicimos la documentación necesaria justo para su ingreso y renunció a los 2 días. Entonces, al renunciar a los 2 días, bueno, ¿qué nos quedaba a nosotros? Y por eso les digo, a la hora de uno ver el tema de recursos humanos, siempre es el tema de tener un backup de contratación, o al menos otros CVs, ¿no? Como para, digamos, tener algún tema de que alguna contingencia te permita como tal de repente llamarlos en estos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Agarramos y bueno, se retiró por X motivo, a los 3 días nos presentó su carta de renuncia, vino a cobrar sus beneficios por esos días laborados nada más. Y bueno, ¿no? Nosotros ya procedimos o se procedió simplemente a contratar al siguiente que estaba en cola. Fue uno de los problemas que tuvimos hace unos meses y bueno, ¿no? Esa es la manera de cómo resolverlo, ¿no? Siempre tener algún tipo de respaldo ante algún tipo de este tipo de problemática, al menos en contrataciones. Que es recurrente, sí, que muchas veces el tema del personal a veces quiere ingresar a laborar, entran, de repente no es lo que les gusta o no es como de repente le habían dicho y simplemente y se van, ¿no? Esa parte hace que haya mucha rotación. Y más que nada, de repente, bueno, ¿no? Es un tema ya personal, a veces del mismo persona como tal, ¿no? O a veces simplemente les dicen, vas a tener este horario y entran, dicen que sí al comienzo, pero luego ven que no cumplen con el horario, sienten que el horario les come mucho de tiempo, ¿no? Y eso hacen que renuncien, ¿no? O también lo otro es que pueden tener otro tipo de oferta laboral que les haya salido justo en esos días, porque recuerden que cuando un personal postula, no postula solamente a un sitio, postula a varios. Entonces, al momento que pasa, digamos, ok, entré a este lugar, pero justo me acaba de llamar este lugar que sí es a donde yo quería ir. Entonces, bueno, ¿no? Pese a que ya está con un contrato, prefiere irse al lugar de donde sí quiso postular que a este, ¿no? Claro. ¿Y a qué soluciones dio frente a este problema de que contrataron al jefe y que a los 3 días renunció y se fue? Ah, ¿Cómo solucionaron ese problema? claro, como te mencioné, la solución que tuvimos era que ya teníamos un backup para esta jefatura, ¿no? Ah, Claro, básicamente, al menos esa política tenemos de que, digamos, si hay un puesto, siempre tener un backup adicional en caso de alguno de este tipo de contingencias, ¿no? Y justo esta es una contingencia que, como les digo, pasa, sí les puede pasar de repente si en algún momento les toca a ustedes hacer recursos o quieren esta línea de carrera, sí les va a tocar eso. claro. Y otra pregunta, ¿en qué momento ustedes toman la decisión de despedir a alguien del personal?
¿O Ah, cómo lo esa hacen? es la pregunta más Exacto. difícil, creo, ¿no? Como tal. Bueno, muchas veces, bueno, la decisión, digamos, ¿no? Si viene de un jefe como tal, el mismo jefe nos hace llegar el tema de, ¿sabes qué? Ya no deseo este personal, el personal me está incumpliendo en esta parte de sus funciones, no las está cumpliendo de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que también evaluamos? La puntualidad, la asistencia que ha tenido el personal. De repente es un personal que no ha sido muy recurrente o que de repente falta de manera injustificada o de repente llega tarde a cada momento. Para eso también nosotros elaboramos un reglamento interno de trabajo. Entonces también se evalúa el tema de las violaciones o cuántas veces ha podido, digamos, faltar a este documento, ¿no? Que es básicamente nuestra normativa dentro del centro de trabajo. Entonces, frente a eso, digamos, más lo que habla una jefatura del asistente o de repente la evaluación que te acabo de mencionar, se toma la decisión de darle un cese al contrato de la persona, ¿no? Que básicamente es un tipo de cese por mutuo acuerdo también, ¿no? O por el mismo nosotros se le habla al colaborador el mismo día o se te da un tiempo plazo, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a laborar hasta cierta fecha o simplemente el último día del mes se le dice, ¿sabes qué? Tu contrato ya no se renueva. Ah, ya. Está bien. Bueno, por mi parte, estas son las últimas preguntas. Si alguien más tiene alguna consulta o todo está conforme. Sí, quisiera darle una pregunta. En este caso, que mayormente, como nos explicó César, que hay problemas, ¿no? En tema de, por motivos, en tema de los despidos. En este caso, ¿qué no? ¿A qué llevan a eso? Quisiera saber a que uno tome la decisión de despedirlo, pero a veces sucede que el personal siente que no lo merece. O sea, a qué tuvieron que recurrir, ya sea sus compañeros o solo los altos mandos, ¿no? Los jefes en este caso, líderes. Claro, ya, buena pregunta. En estos casos, digamos, cuando estamos evaluando el tema de una continuidad de personal, no solamente nos quedamos con lo que dice el jefe, ¿no? Digamos, ¿no? También, digamos, una evaluación previa, justo como le mencionó la señorita Cristel, vemos el tema de cuántas, digamos, faltas ha tenido frente al reglamento interno de trabajo, pero también vemos una evaluación lateral, ¿no? Vemos sus allegados, en este caso las personas con las que labora directamente, se le pregunta cuál ha sido su rendimiento, si ha tenido de repente alguna demora con respecto a las tareas, y bueno, ¿no? En base a esa parte y a esa toma de data como tal, se hace el análisis y digamos que se decide, ¿no? Darle el cese a este personal. Eso aplica de repente para asistentes. Para la parte de jefaturas es un poco más complicado porque cada jefatura es elegida también por la parte gerencial, ¿no? Entonces, en ese aspecto se habla hasta con la gerencia para ver si es que hay algún tema de rotación de este personal como tal, ¿no? Porque es mucho más difícil de repente poder captar un jefe que un asistente, ¿no? Por el tema de la preparación que ya les había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, son diferentes puntos y digamos que por cada tipo de puesto o por cada tipo, digamos, de escalera que hay en esta línea de carrera, se toma de diferentes tipos de decisiones con respecto al cese, ¿no? Claro, entiendo. En este caso, como le acabo de escuchar, para, ¿no? Para su personal, ¿usted cómo haría para mantenerlos en su contrato? O ya sea personales que hayan trabajado mucho tiempo. La pregunta sería, si, ¿cómo los trataría a trabajadores antiguos con los trabajadores que últimamente están ingresando a la empresa? Ya. Bueno, muchas veces, y eso va a pasarles también, otra vez les vuelvo a recalcar eso, que de repente el personal antiguo es muy agresivo con el personal nuevo que ingresa. Ya, a veces de repente que pueden pensar que por ser antiguos tienen cierto poder sobre las personas que ingresan, cuando en realidad muchas veces de repente son iguales.
porque eso es lo que se quiera llegar a ver en el trabajo, ¿no? Que todos somos como tal, la misma, pues, somos de la misma línea, ¿no? No hay alguien más, no hay alguien menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Justo para esa parte, bueno, también agregando a la parte psicológica que estábamos mencionando en las anteriores preguntas, se está buscando de repente a implementar, junto con el psicólogo organizacional que va a ingresar, el tema de charlas de integración, ¿no? En las cuales, digamos, el personal antiguo y el nuevo se hace a través de dinámicas para que puedan relacionarse un poco mejor, ¿no? Entonces eso es lo que se busca como tal para que, digamos, este personal antiguo no sea tan agresivo con ellos, ¿no? Porque muchas veces pasa que este personal antiguo le dice, oye, el trabajo es así, 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 entonces carga al personal nuevo y este personal nuevo dice, "Ay, ¿sabes qué? El trabajo no es tan bonito como me lo dijeron, renuncio, se va". Entonces también ahí ahonda muchas veces el tema de la actitud del jefe que tienen directo, ¿no? Entonces, ¿cómo les hace sentir a ellos el tema de qué tan importante es el trabajo que están haciendo, ¿no? Ahí entra el tema de que también dentro de todo a los jefes se les está diciendo que aprendan también a darles más valoración a su personal, darles hincapié al tema de que, oye, ¿sabes qué? Tú tienes estas tareas son importantes y esta tarea conlleva a que pasen este tipo de cosas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, acá en el laboratorio, los dispositivos médicos son estériles, son productos que se utilizan en cirugía, ¿no? Entonces, se le da esa importancia, esa valoración de, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo va para este hospital, va para esta persona, podrían utilizarlo para, ¿no? Entonces, de que le den, digamos, esa importancia como tal, ¿no? De que se sienta valorado, de que cada cosa que hace forma parte de un todo. Sí, claro, entiendo. Que es muy importante lo que es la integración entre el personal y los jefes, los líderes. Exacto. Bueno, muchas gracias, César Navarro. No se preocupe. ¿Algo más? ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Más bien muchas gracias por la entrevista. Sería todo, ¿no? Sí, muchas gracias, señor César, por la Sí, muchas entrevista. gracias. Sí, muchas gracias. Fue muy bonito la entrevista. No se preocupen, muchas Sí, gracias. voy a cortar el Zoom.